Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder compartir su palabra nuevamente. Privilegios verdaderamente inmerecidos, agradecidos con Él porque en su bondad se extiende hacia nosotros y nos permite conocerle más, que ese es su deseo, que le conozcamos, que cada día profundicemos más en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él como el ser supremo, como lo más importante en nuestra vida, como la majestad, como el soberano sobre todo lo que existe, como el creador, como el salvador, como el redentor. Amén. Y con ese anhelo y ese deseo y esa oportunidad de vida que el Señor nos da hoy, podemos pues disfrutar de este momento de encuentro con su palabra para nuevamente ser examinados, ser instruidos, ser dirigidos, y vamos a pedir su acompañamiento en esta noche para iniciar esta reflexión. Padre, gracias por tu cuidado, gracias por la oportunidad que nos da de poder nuevamente acercarnos al trono de tu gracia para poder alcanzar el socorro oportuno, Señor, y para poder meditar en tu palabra, reflexionar en ella y sobre todas las cosas escuchar tu voz, que es lo que necesitamos, es lo que anhelamos en esta reunión. En el nombre de Jesús, danos tu unción, tu gracia, tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a tener como versículo base en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 52, será nuestro punto de inicio y de reflexión. Y dice de esta manera: Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas. Hermanos, en este capítulo nosotros vemos que antes de que el Señor se dirigiera de esta manera a la audiencia, digamos, porque no solo eran los discípulos, sino que había mucha gente. Dice al principio del capítulo, dice que Jesús ese día había salido de la casa y se sentó junto al mar, pero como había mucha gente, se había reunido mucha gente, entonces entró en una barca y se sentó de nuevo. Se sentó de nuevo y toda la gente estaba en la playa escuchando. Pero para que llegara a hablar de lo que dice este versículo, pasaron varias enseñanzas previas. Y esas enseñanzas previas fueron parábolas que el Señor habló a la gente que se había juntado, que se había reunido ahí. Y los discípulos estaban como un poco intranquilos, podríamos decir, preguntándole al Señor, acercándose al Señor y preguntándole del por qué les hablaba en parábolas. Pero el Señor les explicó también la razón por la cual les hablaba de esa manera. Y la gente oía, pero los discípulos tenían una condición diferente. Para los discípulos el mensaje llegaba de una manera diferente porque ellos tenían que escuchar. Y hermanos, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. O sea, escuchar habla de una situación mucho más, digamos, una condición de mayor atención, una condición que requiere concentración, y de eso, pues, realmente se trata la reflexión de esta noche. En la versión ampliada de la Biblia clásica, dice que les dijo, este mismo versículo les dijo, cada escriba quien se ha convertido en un discípulo, fíjense un poco diferente el concepto de lo que se está diciendo, que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es como el cabeza de casa que saca de su tesoro cosas que son nuevas y frescas y cosas que son viejas, antiguas y familiares. Cosas que son viejas, antiguas y familiares. Siempre me impresiona el equipo de transmisión y de multimedia de la iglesia, realmente. Gracias a Dios por esa bendición que tenemos, hermanos. Pero vean ustedes ahí en la pantalla qué es la diferencia que hay entre las dos versiones. Cuando leía este verso me recordaba de mis padres y de mis abuelos cuando me acercaba a ellos y sacaban cosas que tenían muy guardadas, pero en ocasiones especiales nos enseñaban. Yo tenía como mucho acercamiento con mis abuelos, con los 4, realmente tuve esa bendición, y ellos siempre me enseñaban cosas muy preciadas que tenían ahí guardadas, y a mí me emocionaba todo eso porque realmente tenían una historia, tenían un fundamento. Nosotros teníamos, la costumbre de ir a acercarnos a mi papá, y él abría su gaveta y cuando abría la gaveta del escritorio había cosas maravillosas ahí siempre. Mi mamá, recuerdos de nuestra infancia y tantas cosas. Mis abuelos también.
Pero bueno, esa misma experiencia me imagino que cada uno de ustedes la tuvo y no me van a decir que no era emocionante escuchar esas narraciones y esas historias de objetos tal vez pequeños, pero que eran muy significativos y que tenían siempre alguna enseñanza. Y eso lo aprendimos nosotros. Y creo que de alguna manera, pues mis hermanos y yo guardamos muchas cosas en nuestro escritorio y cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros hijos, creo que ha sido muy similar. Para nosotros esto, hermanos, tiene una aplicación práctica. El mismo Jesús se muestra de esa manera, de una manera práctica. Veamos lo que dice el capítulo 2 de Lucas, versículo 40. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño entonces entendemos que crecía atesorando la palabra en su corazón. No hay otra manera, no hay otra manera, sino escuchando la voz de Dios directamente a nuestro corazón de los maestros, de los que enseñan, la doctrina pura, la palabra sin levadura, que es realmente lo que necesitamos. Tienen que haber fundamentos sólidos en nuestra vida personal. Una instrucción continua es el complemento a ese fundamento que ha sido establecido en nuestra vida. A eso le sumamos continuamente todos los refrescamientos o digamos que actualizaciones, podríamos decir, ¿verdad? Que realmente lo que son refrescamientos de la palabra aplicados a nuestra propia vida. Pero el fundamento no puede faltar. El fundamento de la palabra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, no puede faltar y menos descartarse. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto quiere decir que es un proceso de preparación. Ese proceso de crecimiento lleva tiempo para poderse establecer. Y era una cuestión que no iba a parar, porque a los 12 años lo hallaron en el templo físico. Lo hallaron en el templo físico en medio de los maestros de la ley, oyendo a los maestros y preguntándoles. Hermanos, en nuestra experiencia de vida necesitamos llegar a esos lugares, tanto físicos como llegar a ese lugar de reunión con el Señor para preguntarle a Él y para escucharle primero y luego preguntarle. Esa es una oportunidad y es un regalo que Dios nos da continuamente, el hecho de podernos acercar a Él en nuestra reunión diaria con Él, pues, de tal manera de que podamos ver esas cosas preciosas, esas perlas, esas joyas que el Señor quiere darnos a nosotros como sus hijos, sacar de su tesoro joyas, cosas viejas, si lo queremos ver de esa manera, aunque en el Señor no podemos hablar de algo viejo, siempre es nuevo todo. Permanece, tal vez será la mejor expresión. Pero esto realmente debe de ser una experiencia de vida para nosotros, conocerle más. La exhortación que nos da
en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: creced en la gracia y el conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Creo que tenemos ahí un poquito desfasada la cita, pero la exhortación en la carta de Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento. Cuando retomamos el versículo base de Mateo 13:52, Cristo se muestra como el ejemplo para nosotros, la meta, el ideal. Cristo en nosotros realmente, como dice el libro de Colosenses, es la esperanza de gloria, la manifestación de su carácter en nuestro carácter, ser conformados a su imagen y llegar al punto de la satisfacción total cuando despertemos a su semejanza, como lo escribió en el capítulo 17 y verso 15 del libro de los Salmos. Capítulo 17 y verso 15 del libro de los Salmos. Ese era como el anhelo, el deseo, el objetivo final en la vida de David. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y hermanos, ese es realmente el objetivo, ese es el deseo, esa es la razón por la cual nosotros estamos puestos en esta caminata, en esta jornada, en esta tierra. La pregunta es: ¿qué cosas antiguas eran las que el Señor sacaba en su ministerio terrenal? Realmente lo que había sido colocado en su corazón y que regía su pensamiento. Eso es, en lo que él había sido enseñado, había sido ministrado, había sido instruido. Por supuesto que esto ha sido un continuo, esto ha sido algo por la eternidad siempre. Pero en su ministerio terrenal también. Primero dice que aprendió obediencia. Aprendió obediencia, ¿verdad? Tuvo que ser instruido en su ministerio terrenal, tuvo que ser instruido. Por supuesto que la gracia de Dios estaba sobre su vida y que, pues, algo sobrenatural estaba puesto sobre él, porque su deseo siempre fue y siempre era agradar al Padre. Siempre. Capítulo número 5 de Juan, versículo 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, era una réplica del deseo del corazón del Padre, lo que él hacía. Pues leemos claramente que lo que él veía hacer, o sea, hacer al Padre. Eso nos habla de una relación directa, una relación constante, una relación íntima con el Padre. El capítulo 14 de Juan, versículo 10. Dice, respondiendo a uno de los discípulos, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Prácticamente estaba hablando de que conocía el deseo del Padre, conocía el deseo del Padre, y su deseo era agradar el corazón del Padre. ¿Cuál es el resultado de esto, hermanos? El resultado de eso es que el Padre expresa su complacencia y su aprobación. Capítulo número 17, verso 5 de Mateo. Capítulo número 17, verso 5 de Mateo. En la transfiguración, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hermanos, Dios mismo quiere que nosotros alegremos su corazón. El libro de Proverbios dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Y tendré que responder yo al que me agravie. Eso quiere decir que Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar y va delante de nosotros, tal y como Él lo diseñó, hermanos. Ese es su deseo. Ese es el deseo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, en esto, hermanos, debe de quedar claro que eso es lo que nosotros necesitamos: agradarle a Él y tener su aprobación. No importa que no tengamos la de nadie más, pero si tú y yo tenemos su complacencia, si alegramos su corazón, si complacemos su corazón y tenemos su aprobación, no necesitamos más. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El deseo de Cristo fue ese: agradar el corazón de su Padre. Por supuesto, no estamos diciendo que no sintió tristeza y que no se sintió solo. Salmo 22 nos habla al respecto de eso. Pero la asistencia del Padre no se hizo esperar. Llegó en el momento justo, con lo que Cristo cumple el propósito de su ministerio totalmente, terrenalmente hablando, e inmediatamente pues llega la asistencia sobrenatural de parte de los cielos, de parte del Padre, para fortalecerle. Y es que, hermanos, el hecho de conocer esas joyas del corazón de Dios que han sido transmitidas a nuestra vida, y esos refrescamientos, esas nuevas joyas, las joyas antiguas, los tesoros antiguos y las cosas nuevas que el corazón de Dios transmite a nuestro corazón, realmente tiene propósitos. No es un propósito, tiene propósitos. Segunda de Corintios 1, versículo 4, tiene propósitos de diferente índole. Pero para ser como precisos en una o dos cosas, esta segunda carta a los Corintios dice: el cual nos consuela. ¿Quién? Él, Cristo. En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, entendemos que de ser como los hijos deseosos de conocer esos tesoros que el Señor tiene para compartir con nosotros, tesoros antiguos, tesoros viejos, digamos, pero sólidos, por supuesto, que no pierden vigencia.
y refrescamientos, tesoros nuevos que Dios comparte con nosotros. Hermanos, nosotros pasamos y estamos obligados a tener una posición similar para poder compartir esos tesoros con otros en momentos de diferente situación que les toque estar atravesando. Para eso estamos puestos también. Dentro de todo este marco tendríamos que entender que el hecho de crecer en el conocimiento debe de llevarnos a una posición, a una estatura, a la estatura de la medida del varón perfecto. Que ese es el deseo del corazón de Dios, que seamos maduros en ese sentido, que alcancemos la madurez espiritual. Y de esa manera tendremos que compartir a otros también esos tesoros, esas joyas antiguas, esas joyas viejas, pero tan vigentes ayer, hoy y siempre, como por supuesto los nuevos o los refrescamientos o las joyas nuevas que vamos atesorando en nuestro baúl, digamos, o en nuestro joyero. Hermanos, solo esas joyas que vienen de la boca misma de Dios, del corazón mismo de Dios, esa palabra que verdaderamente es una joya para nosotros, es la que satisface. Esos tesoros que salen del mismo corazón de Dios para sus hijos y que traen vida. Su palabra. Capítulo 6 de Juan, versículo número 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. El Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando hablamos de miel, hablamos de una energía inmediata que podemos obtener a través de la miel, por la carga de azúcar que tiene, la glucosa. No solo te da energía en el momento para combustión inmediata y recuperarte de un estado de debilitamiento, por ejemplo, porque si te quedas sin azúcar en el cuerpo, te debilitas completamente. Pero si esa carga llega de una manera inmediata, por ejemplo, a través de una cucharada de miel, por ejemplo, te recupera inmediatamente. Te recupera inmediatamente. Y a la vez empieza a aclarar tus pensamientos y tu visión. ¿Qué es lo que ocurre en lo físico? Cuando una persona tiene un descenso en el nivel de azúcar de su sangre. Si le damos ese aporte con miel, por ejemplo, la visión que empieza a tornarse borrosa, no clara, la capacidad cognitiva que se altera, se recupera en el momento. Nos trae esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad del Señor. Salmo 119, versículo 22, dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo lo traslado al concepto que estamos considerando esta noche. Si tus tesoros no hubieran sido mi delicia, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren ustedes lo que dice la traducción del lenguaje actualizado. Dice: si tu palabra no me hiciera tan feliz, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Ya me hubiera muerto de tristeza, en la versión TLA.
¿Les es familiar eso? A mí me es familiar. Hermanos, verdaderamente esas joyas que el Padre nos ha regalado en su palabra traen a nuestro corazón vida. Cristo lo dijo: las palabras que yo os he hablado son vida, son vida. A veces pienso en las personas que dicen: me muero de la tristeza. Te puedes morir de la tristeza si no tienes algo que te sustente. Y el sustento es únicamente a través de su palabra y de una relación personal con el Señor de manera continua. ¿Cuál es la exhortación esta noche, hermanos? Perseverar, perseverar. Perseverar requiere verdaderamente inversión de tiempo. Por supuesto que es una inversión buena. Es una inversión buena. Hay resultados. ¿Y cuál es el resultado? Es la satisfacción de esa necesidad. Capítulo número 5 de Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos nutrirnos cada vez más, cada día más. Y verdaderamente debería ser desde horas muy tempranas. Estaba revisando un poco sobre la hora a la cual pastan las ovejas. Obviamente, hermanos, de las ovejas se dice mucho, ¿verdad? Y no digamos de nosotros como ovejas, ¿verdad? Pero difíciles, ¿verdad? Difíciles. Pero las ovejas realmente, ¿saben ustedes que las ovejas pastan en las primeras horas de la mañana? Entiéndase, 4:30 de la mañana a 5:30 o 6 de la mañana están recogiendo el pasto, están mordiendo el pasto y pasándolo a un compartimiento en el cual lo pueden regresar en el resto del día para rumiarlo. Y revisando un poco sobre el hecho de rumiar el alimento que recibieron temprano, tiene un objetivo en el caso de los animales, y es el hecho de que pueden procesar mejor la absorción de los nutrientes que tienen los alimentos que ellos consumen. En este caso, las ovejas, el tipo de alimento, o sea, el tipo de pasto que consumen o del cual se alimentan. Y eso realmente, la enseñanza es que nos encontremos en horas tempranas, en horas donde eso implica realmente hacer un esfuerzo. O sea, si estamos verdaderamente, queremos escuchar esa voz, queremos escuchar, queremos ver esos tesoros, queremos verlos, queremos tocarlos, queremos conocerlos. Necesitamos tener un tiempo de quietud, que no puede ser en medio de un desorden, no, tiene que ser en un tiempo de apartarse y de encontrarnos con el Señor para escuchar esa palabra que trae vida a nosotros, esa palabra que es un tesoro, esa palabra que ha sido escrita, ha quedado plasmada. ¿Cuánto tiempo hace? Pero que sigue teniendo la misma vigencia, la misma solidez, y que sigue impactando y penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharla y poderla recordar durante el transcurso del día para poder absorber lo más esencial de esa palabra. Hermanos, realmente debe de ser un anhelo profundo. Solo de esa manera vamos a poder decir como el salmista decía en el capítulo 19, versículo 14:
sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, esos versos nos tienen que tocar de alguna manera, nos tienen que penetrar en el corazón a fin de que podamos verdaderamente vivirlos, que Dios nos permita esa oportunidad de poderlos vivir. Son las necesidades más importantes de nuestra vida. El rey David, cuando nosotros siempre hablamos de David, ¿no? Pero David también tuvo una serie de problemas personales en su vida. Dulce cantor de Israel, perfecto. Un hombre conforme al corazón de Dios, perfecto. Un hombre que lo buscaba desde temprano, también. Pero también tuvo muchos problemas, igual que nosotros, igual que nosotros. Pero también comprendió que la necesidad mayor que tenía no era lo material. Y eso quedó muy claro en el Salmo 51, versículo 10. Cuando dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No es esa la verdadera necesidad en nuestro corazón, en nuestra vida, realmente? Esa es, hermanos, esa es. Eso debe de ser una petición, yo diría, diaria para cada uno de nosotros. Una petición, un clamor diario, constante en nuestra vida. Y por supuesto, conocer sus secretos. Conocer esas joyas, esas palabras que son joyas, que Él está deseoso de enseñarnos a nosotros. De que las veamos, de que las escuchemos, de que las vivamos, por supuesto. Conocer sus secretos, esos que llegan a nuestro oído solo cuando estamos cerca de Él. No las va a gritar, esas quiere decírtelas al oído, cuando estemos a solas con Él, porque eso verdaderamente trae vida a nosotros. Siempre me impresiona, se los he dicho en más de alguna ocasión, la experiencia del reconocimiento de la voz. El reconocimiento de la voz. ¿Qué celular ni qué nada, hermanos? El reconocimiento del timbre de voz a la distancia que Juan pudo identificar sin verlo, solo escuchar su voz. ¿Por qué? Porque conocía el tono de su voz a tal punto que aún a la distancia pudo discernir quién era el que estaba hablando desde la orilla. Juan 21, capítulo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el arrebatado, ¿verdad? El impulsivo, es el Señor, con seguridad, es el Señor. Es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Quiero cerrar con lo siguiente. ¿Cuántos secretos el Señor le revelaría y cuántos tesoros le habrá enseñado a Juan el Señor? ¿Cuántos? Imagínense ustedes. 3.5 años caminando con Él. Y Él quiere darnos eso a nosotros también. Pero eso implica caminar de cerca. Y es lo que necesitamos hacer. Que esa voz, ese timbre esté grabado en nuestra mente y en nuestro corazón.
Hermanos, porque se necesita y se va a necesitar pronto, más aún, gente como los principales entendidos de los tiempos que narra Primera de Crónicas 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, pero había una razón de eso, que tenían la seguridad de que esa palabra, de que ese conocimiento era real, era un conocimiento con respaldo, con fundamento. Porque dice que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, esa necesidad ya está. Y nosotros necesitamos estar en esa compañía de hijos maduros que pueda enseñar, sacar esos tesoros. Yo guardo esta tarjetita que una de mis hijas me regaló, mayor, y me escribió algo que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, es una vida, es un proceso de experiencias de altas y bajas, pero con el acompañamiento del Señor. El Señor les enseñaba, dice, a las multitudes. Yo esto lo guardo como un tesoro, realmente, porque me lo obsequió hace un par de años para un día del maestro. Siempre tiene muchos detalles, los tres, pero es así como me dice: trascender en nuestra profesión es tener vocación, dice. Y me decía: como profesores tenemos la facultad de impactar. ¿Y qué mejor impacto que el impacto que el maestro de maestros puede hacer en nuestra vida, hermanos? Y lo que nosotros podemos impactar a otros, llevando esos tesoros, enseñando esas perlas preciosas que el Señor nos ha obsequiado, nos ha mostrado, para cubrir esas necesidades espirituales de las personas que también lo necesitan. Necesitamos, por tanto, en este tiempo fortalecernos, renovarnos cada día, hermanos, escucharle, descansar en su palabra, pasar tiempo con él, clamarle, como dice el Salmo 119, versículo 43, no quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites en ningún tiempo de mi boca los tesoros de tu verdad. Amén. Que Dios nos dé su gracia, que nos asista y que nos dé la oportunidad de poder conocerle cada vez más, conocer su corazón, crecer en la gracia y el conocimiento de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.